Bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Cosas. Hoy tenemos una edición especial porque tenemos un invitado muy especial, Pau Fernández. Buenas. Hola, muy buenas. A Pau le conocemos, en realidad no le conocemos en persona, solo le conocemos de las redes sociales, porque los tres tenemos en común a nuestro maestro Fernando, maestro de meditación, y pues hemos decidido juntarnos los tres para ver qué sale de aquí hoy, que puede ser chulo. Muy Algo bien, ¿eh? diferente a los últimos que hemos hecho, ¿no? Bueno, pues yo quería empezar contándoos una historia que me ha pasado, ¿eh? Siempre nos pasan cosas. Ujú. Em, bueno, he estado lesionado de la espalda, del cuello. Hace un año tuve vértigos y tal por una lesión que tuve. Y ahora, pues hace un mes más o menos, me empezó a doler mogollón el cuello, de repente, todos los trapecios, tenía todo esto como una piedra. Y empecé a tener mareos otra vez y pues muy mal, ¿no? Eh, en las clases que doy clases de Tai Chi, de Kung Fu, lo pasaba fatal. Curiosamente en las de Tai Chi, que es cuando te relajas, eso se empezaba a soltar y me mareaba más. Y bueno, llegó un día de saturación que digo, pues tengo que hacer algo, ¿no? Porque no puedo yo solo conseguir relajarme y tal. Me aprendí todos los vídeos que existen en YouTube de estiramientos y de automasajes y movidas, pero no bastaba, ¿no? Y de que a la vez estaba peor. Claro, yo me he tirado todo el verano haciendo pesas y dominadas y cosas. Y pues pensaba, pues me habré pasado, no sé. Y entonces fui a un compañero que es masajista. Me hizo un masaje para nada lo que yo esperaba, porque realmente no era, ni me tocó el cuello ni la espalda, me empezó a presentar puntos energéticos de las piernas y hacer así movilizaciones y tal. Y cuando salí de ahí se me había quitado todo. O sea, y dije, ostras, qué pasada, ¿no? Pero no sé por qué ni cómo. Tuve como una experiencia de conciencia bastante brutal ese día. Me imagino que por todo el tratamiento de puntos que me estuvo, pues él realmente me dijo, te voy a activar la energía, ¿no? Básicamente. Entonces es como la acupuntura, pero con los dedos. Me fue apretando todos los puntos de unos canales que usan en la medicina tailandesa, que no es igual que la china ni que la hindú, pero es muy parecido. Y bueno, la cosa es que yo tuve una experiencia así muy guay, como de darme cuenta de algo que ya sabemos y que todo el mundo habla, pero como que lo muy vívido, de que no es que sea el cuerpo y la mente que son partes de lo mismo, sino que es lo mismo, que es una sola cosa. Como que el cuerpo, la mente, el cuerpo emocional, el cuerpo energético, como que no son partes de una cosa, sino que es lo mismo, pero como fractal, por decirlo de alguna manera. O sea que todo va a la vez. No sé si me entendéis lo que quiero decir, es que es un Ujú. tópico, pero yo lo viví como muy profundo, ¿no? Como Ujú. darme cuenta que a la que estoy, mientras estoy pensando, la misma actividad que hay en la mente es la misma que hay en el cuerpo, que es la misma que hay en el campo energético. Todo funciona a la vez, ¿no? Por eso hay muchas medicinas que las podemos abordar desde muchos campos diferentes. Hay gente que lo trata desde el campo energético, hay gente que lo trata desde la psicología o desde el físico, ¿no? Em, bueno, entonces ahí empecé a darme cuenta de que realmente este bloqueo que tenía aquí arriba no era por la tensión de aquí como tal, sino que era un efecto de otros problemas que tenía en el diafragma y en la espalda media, que al no dejarme respirar bien tenía como una especie de siempre de subir, casi imperceptible, ¿vale? Sutil, que eso mantenido en el tiempo, pues me provocaba esta cosa. Me Eso fue suena. claro, y ahí pues entonces me volví a aprender todos los vídeos que existen de movilizar el diafragma y de respirar bien por el diafragma y tal y cual.
Hasta que, bueno, de aquí estuve pues otra semanita, hasta que un día de repente me empecé a dar cuenta de que todo eso estaba tapando una ansiedad brutal que yo llevaba dentro por una situación que he llevado manteniendo casi durante un año con una chica, una relación, bueno, una situación complicada, vamos a decir. Tampoco quiero contar los detalles porque implica a otra persona, ¿vale? Digamos que ha sido una situación muy difícil para mí, Hmm. ¿vale? Y he estado muchos meses como guardándomelo todo, cargándomelo todo en la espalda, gráficamente, ¿no? Sin poder hablarlo con nadie, porque pues no quería hablarlo con nadie, porque era una situación que no sabía cómo iba a acabar, que no sabía qué iba a pasar. Y por lo que he dicho, como implica a otra persona, pues tampoco se lo quería contar a nadie, ¿no? A Sergi sí que le conté algunas cositas así en plan confidente. Pero bueno, eh, entonces, pues esto fue la semana pasada, que de repente me empecé a notar esta ansiedad y agarrárseme la espalda, pero como los músculos como constreñirse que no me dejaban respirar y era como una pelota muy grande, ¿no? Ujú. Y del dolor y todo tuve que suspender la clase de Tai Chi y en ese momento dije, esto lo tengo que solucionar. Como la situación que estoy viviendo con esa chica ahora mismo no tiene solución, pero yo tengo que solucionar el cómo lo estoy gestionando, porque es que voy a explotar literalmente, ¿no? Y entonces, pues me bajé a casa de mis padres, les solté el rollo, una hora ahí soltándoles el rollo, les expliqué toda la historia desde enero hasta ahora, todo lo que había pasado. Ahí con una ansiedad que te cagas, no podía ni sentarme ahí caminando de un lado a otro de la habitación mientras se lo contaba, ¿vale? Luego tengo un alumno de Tai Chi que no tiene WhatsApp y se me olvidó avisarle que no había clase y vino a casa. Y entonces, pues mira, te ha tocado. Y le volví a soltar el mismo rollo, lo tuve ahí 2 horas más soltándole el rollo. Al día siguiente fui a ver a mi psicóloga, que hace años que no iba, y también le solté toda la chapa. Al día siguiente vino, bueno, y me pasé una semana sacándolo, hablándolo con todo el que me encontraba delante, metiéndoles un rollo de 3 horas ahí, y hasta que se me quitó. Ujú. Curiosamente, en el momento, ese lunes que suspendí la clase, en el momento en que empecé a hablarlo y se destapó toda la ansiedad, el dolor de espalda, del cuello, todo desapareció y no he tenido más. Ya vuelvo a hacer pesas, vuelvo a hacer dominadas y todo bien y no, sin ningún problema. Entonces, pues ha sido un proceso de 3 semanas hasta darme cuenta de algo que realmente era muy evidente. O sea, yo que he escrito un libro sobre esto, de la ansiedad y cómo las emociones reprimidas y tal crean esto, y yo no me daba cuenta de que era esto lo que me estaba pasando, ¿eh? O sea, he Ujú. necesitado 3 semanas de observar hasta darme, no, si es que está clarísimo que es esto. Ujú. Entonces, bueno, es como, es la historia de siempre, que ya digo que ya lo pongo muchas veces en escritos míos de Facebook, he escrito un libro sobre esto, pero a veces como no te das cuenta y vuelves a caer en lo mismo, de que es como estas emociones no resueltas, todos estos conflictos que te vas guardando dentro. Yo digo que es como que tienes el subconsciente, es como un sótano ahí donde vas guardando las cosas y un día de repente enciendes la luz y dices, vaya caos hay aquí y lo mal que huele, que está todo ahí cerrado y ahí pues hay que hacer limpieza, ¿no? Entonces, Ujú. lo ideal es nunca acumular tanto el sótano hasta que empieza a haber ratas en el sótano, ¿no? Sí. Pero a veces, por circunstancias, pues yo soy muy consciente de estas cosas, pero claro, estaba en una situación que no veía salida. Pensaba, bueno, ya cambiará la situación y ya se me pasará. O sea, yo era consciente que me iba cargando una cosa que era difícil para mí, pero bueno, no pensaba que durase tanto tiempo Ujú. y pensaba que lo estaba llevando mejor de lo que realmente lo estaba llevando. Exacto. ¿Eh? Y Eh, realmente y poder expresarlo y explicarlo ujú. y explicarlo abiertamente hasta a mis alumnos, que a veces no quieres como mostrar tus debilidades, ¿no? A tus alumnos. O sobre todo a los alumnos de Tai Chi, que siempre les suelto el rollo de relajar y de soltar y de soltar, y de, coño, pues suelta esto, ¿no?
pero lo tenía que soltar por la boca. Y era algo que no estaba haciendo. Entonces, bueno, ha sido una experiencia brutal para mí. Muy, muy intensa. Lo he resumido mucho, pero han sido 3 semanas muy, muy intensas. Y ahora pues estoy recuperando mi estabilidad, mi normalidad. La historia con esta chica aún no se ha solucionado, pero al poder expresarlo, pues ya me lo tomo de otra manera. ¿Sabes? Y bueno, pues esa es mi historia. Yo, yo tengo una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si el mismo problema en otra persona, o sea, el mismo problema, pero en otra persona y esa persona no se da cuenta de todo este proceso? Claro, eso es lo que yo he pensado todos estos días, porque claro, este proceso que yo he vivido en 3 semanas, hay Claro, gente que lo vive en un progreso de años y hay gente que no se entera en toda su vida. Yo lo claro. veo, yo veo gente que me habla a veces de sus problemas, o yo que doy clases de Tai Chi, de Qigong, ¿no? Ah, siempre me duele aquí, no sé qué. Ah, sí, le enseñas un estiramiento, le enseñas a soltar, pero tú piensas, no, pero ahí tienes una pelota que tienes que arreglar tu vida, o sea, te está diciendo, y de ahí pasamos a enfermedades graves, ansiedad crónica, enfermedades de estas tipo fibromialgias, cosas. Mucha gente considera que el cáncer puede ser parte de este tipo de procesos. Yo realmente creo que absolutamente todas las enfermedades tienen un proceso parecido. ¿Vale? Ahí siempre hay pequeñas excepciones y cosas, pero en general yo en mi vida, todas las cosas que he vivido físicas, los problemas físicos que he tenido, siempre los he resuelto así. De repente me he dado cuenta de una cosa que me ha hecho y se me ha disipado, pero de un día para otro. ¿Vale? En mi Pero primer cuento, dime. ¿cómo se te disipó? O sea, ¿hubo algún tipo de catarsis emocional o sea, Sí, comprendiste el algo? mismo ataque de ansiedad es una catarsis emocional. Lo que pasa es que cuando no la sabes manejar, te Claro. asustas y te bloqueas y es cuando la retienes. Pero si tú la dejas ser y la dejas expresar, pues se acaba disipando. A veces dura días, ¿eh? A mí me ha durado 3 o 4 días de estar todo el día con ansiedad, pero A mí por primera vez en la vida no reteniéndola. Y me gustó entonces ha llegado un cuando, momento que se disipa. claro, cuando leí tu libro que explicabas en tu juventud y tal, ¿no? Toda la ansiedad y todo. Y bueno, yo viví un proceso similar, ¿no? Mm, De fobias, de fobia o sea, yo qué sé, tenía miedo de hacer daño a alguien, ¿no? Por ejemplo, y sí, tenía muchos pensamientos, sí, ¿no? sí. Y bueno, al final lo desbloqueé con la terapia esta breve, no sé si os conocéis. Sí. ¿Cuál? No, yo no. Terapia Se breve. llama EMDR o algo así, ¿puede ser? Bueno, bueno, es visualizar un poco, o sea, Mm. lo que te da miedo, pues induces, lo visualizas, Ah, ¿no? Lo vale, sí, sí, visualizas y es sí, como que acostumbras a tu mente a que aquello, sí, pues tú sí. mismo le das como que, vale, como lo estoy rechazando, ¿no? Mm, Pues yo mismo lo visualizo y le intento poner en un lugar y luego pues parece como que la mente ya no lo da como bueno y claro, no sé. claro. Pero bueno, como siempre teóricamente hemos estudiando y tal, pues vemos el proceso este que te dicen de catarsis, ¿no? De comprensión, de cuál es lo que hay en ti Mm, y de liberación, ¿no? Un poquito de claro, cambiar esa emoción reprimida o esa carcasa, ¿no? O esa pantalla que todos mostramos a la emoción real, ¿no? exacto. Sí, Claro, al sí. final se trata de ver cómo el mecanismo, de verlo claramente. Es lo que decía al principio con el primer masaje, que veía claramente que cuando mi mente hacía algo, mi cuerpo, había una respuesta vibracional, pero estaba en todo, y estaba y mi energía cambiaba, ¿no? Porque según cómo tú piensas, tu energía cambia, por ejemplo, también, ¿no? Entonces que tu cuerpo también, a niveles casi imperceptibles, pero cambian. Yo la única diferencia de esta vez
con la otra vez que estuve 5 años o 6 con ansiedad hasta que conseguí salir de ello, eso es lo que tú has dicho, que es que yo siempre había oído gente que decía sentir plenamente esa ansiedad que estás sintiendo y hacer esa catarsis. Yo nunca había sido capaz de eso, porque era tan exagerado las sensaciones de pánico que notaba, que yo tenía que poner el foco de atención en otro sitio, porque si no, era demasiado, me sobrepasaba. Pero esta vez, como sabía a qué se debía, porque es muy diferente cuando sabes por qué tienes miedo o por qué tienes ansiedad, es muy diferente de cuando simplemente tu cuerpo te empieza a mandar señales de pánico sin tú saber por qué vienen, ¿no? Entonces, al saber yo de dónde me venía claramente, me he permitido esta vez sentirlo plenamente y ha habido momentos que parecía que me iba a desmayar. Pero ha sido la primera vez en mi vida que las he podido dejar que se expresaran, porque he entendido que la ansiedad es eso, es una cosa que tú has reprimido tanto tiempo, que es como una olla a presión que llega un momento que la tapa empieza ya cuando el agua ya está hirviendo, y ahí si no apagas el fuego, pues el agua, ¿no? Entonces tú imagínate que has estado reprimiendo una emoción durante 20 años, pues no va a salir en un minuto. Necesitará no 20 años, obviamente, para liberarse, pero a lo mejor estarás 3, 4 horas con esas emanaciones porque se está liberando. Y eso, pues si tú lo tienes claro y lo sabes hacer, está guay, pero si no, pues es lo que hemos hecho todos cuando tenemos ansiedad, pues es tomarnos una pastilla, o yo me bebía 4 cervezas para que se me pasase, pues, tapar los síntomas en vez de poder vivirlos plenamente, ¿no? Es muy incómodo, pero yo hasta dentro de la incomodidad lo he disfrutado este proceso esta vez. Pero ya ha sido como muy sanador a muchos niveles. Sí. Bueno, es que, a ver, yo, por ejemplo, yo por experiencia propia, bueno, y la experiencia más heavy, pues, de haber pasado un cáncer, en mi caso, pues, justo ahí yo me he dado cuenta de que las cosas cambian cuando aceptas el problema que tienes. Claro. O sea, y en mi caso, por ejemplo, que fue algo serio, o sea, fue una cosa pues que, bueno, en la que existe la posibilidad pues de que palmes, ¿vale? Pues en mi caso me cambió completamente la película el aceptar la posibilidad de la muerte. O sea, una vez aceptado eso, si sobrevivo, cojonudo, pero el problema es quedarse enganchado en el miedo a la muerte. Miedo a la muerte, bajada inmunológica y más posibilidad. O sea, de hecho es que es contraproducente. Mientras que la aceptación te lleva a la paz interna y a la subida de ánimo y a la subida de las defensas. Es tal cual esto. A ver, no lo puedo asegurar. ¿Y cómo aceptas la muerte? Yo hace 3 años que estoy ahí, como que me susurra la muerte, metafóricamente, y digo, claro, es que en algún momento la voy a tener que vivir, la voy a tener que enfrentar, ¿no? Y no, pues estoy muy en bragas con eso. Es algo que mi mente ahí hace como un bloqueo, una cosa que no puedo aceptar la muerte. O sea, puedo aceptar que me voy a morir porque obviamente me voy a morir, pero no he podido dar ese paso de aceptarla. Pero ¿cómo te susurra? ¿A qué te refieres? Es muy abstracto, pero yo con mi progreso en meditación, por decirlo así muy fácil, es como una sensación muy vívida, muy real de que voy a morir. Porque es algo que normalmente el ser humano piensa, bueno, de aquí que me muera falta mucho tiempo, o, vale, ¿sabes? No pienso en esto, que es negativo, no voy a pensarlo. Yo es como que es algo vívido, algo que está ahí, ¿vale? Porque yo creo que eso ya son especulaciones mías, ¿no? Pero ese vacío al que podemos conectar, ese silencio profundo al que te lleva la meditación, no sé si es lo mismo, pero es lo mismo que la muerte. Bueno, ¿qué hay detrás del ser? O sea, a ver, yo por lo poco que sé,
en el momento de la disolución del individuo, eso es la muerte. Claro, pero es que tú cuando meditas en cierto estado estás disoluciendo tu yo. Estás disolviendo, perdón. Si meditas de verdad, sí. Entonces la disolución del yo es una muerte metafórica también. Entonces ahí surge el miedo a desaparecer. No a morir, a desaparecer. Sí. Bueno, me da la sensación de que bueno, es reunirnos con un nivel de nosotros mismos, ¿no? O sea, no lo veo como una muerte. El problema es que, claro, si lo ves como una muerte, sí de tu identidad, pero no sabemos bien. Es decir, bueno, todo el tema de los niveles de la mente, ¿no? Y bueno, en ese nivel, pues si tú te reúnes con ese nivel, pues no lo veo como una disolución, ¿no? Es otro nivel. Bueno, en realidad es una comunión. En realidad es una comunión. Claro. Porque desaparece el yo y te fundes con otra cosa que es más grande. Exacto. Claro. Entonces, en realidad... Ahí está el ego que tiene esa resistencia brutal a aceptar eso. Al final eso es lo mismo, es aceptar la muerte, es aceptar eso, ¿no? Sí. Y yo me he dado cuenta de que tengo un ego enorme. Que está bueno, claro, pero ¿y qué? ¿Y qué problema hay? No sé, yo no lo veo. El ego no. El ego bien enfocado, yo no lo veo mal. No sé. Claro, yo ahora estoy en la fase. O sea, una cosa es ser egoísta, ¿no? Es ser egoísta, es ser narcisista, pero otra cosa es, pues bueno, yo quiero esto o me gustaría conseguir esto y me enfoco hacia aquello, ¿no? Bueno, son puntos de vista diferentes, lógicamente. Claro, yo me refiero al ego. Depende de la coherencia de cada uno, ¿no? Yo me refiero al ego como personalidad, como yo, Toyo. O sea, claro, es que no quiero hablar en términos muy específicos de lo que estudiamos con Fernando porque la gente que nos escuche no se va a enterar, ¿no? Pero en Ayurveda que se contempla el Atma y el Ahamkar, ¿no? El Ahamkar que es... pues que si me ve Fernando me va a meter un paquete porque lo voy a explicar muy mal. Bueno, mejor. Es como el todo. Vamos a hacerlo con la metáfora clásica. El mar es el todo y nosotros somos una gota que hemos extraído del mar. Somos el mismo agua, pero en un encapsulado individualizado. Entonces, simbólicamente la muerte es cuando esa gota de agua vuelve a entrar en el mar y vuelve a ser todo el mar. Lo cual dice, hostias, qué guay, dejo de ser una gotita minúscula para ser todo el mar. Digo, ya, pero la gotita minúscula que tiene toda una historia personal y tiene un nombre y tiene deseos y tiene objetivos en la vida, no puede aceptar dejar de existir como gotita para fundirse con el mar. Y es absurdo, porque realmente, visto desde esa perspectiva, mola mucho ser el mar que no ser una gotita de nada, que además va a desaparecer en nada. Pero ahí está esa resistencia. A ver, a mi modo de entender, así como yo entiendo, es el espíritu encapsulado en la materia, pero una vez se encapsula en la materia, se piensa que es materia. Exacto. Cuando en realidad es espíritu. Exacto. ¿Vale? Entonces el trabajo es reconocer que de verdad es espíritu. Claro. Lo que pasa es que la materia es muy poderosa. Claro, y entonces cuando tú meditando te empiezas a acercar a ese espíritu y la materia ve que no es tan real, por decirlo de alguna manera, ahí es cuando empiezan las movidas. ¿Vale? Y es eso de la muerte que me susurra, como diciendo, porque vale, todo es muy bonito, pero si tú de repente te tropiezas y te caes por un barranco, mientras te estás cayendo te espantes, seguro que toda esta teoría se va a la mierda y te acojonas vivo. Claro. Yo lo tengo clarísimo. Entonces... Yo lo veo como que... No, entonces nada. Es que lo veo como que... Estoy estancado. Lo veo como que el Pau quizá morirá, ¿no? Pero no es que muera físicamente, sino que el espíritu va a tomar el control, ¿no? Y entonces mi orden de prioridades y de necesidades y de todo,
pues, que yo tengo ahora, pues eso va a morir y dará paso a una cosa nueva, ¿no? A otra y ese cosa. proceso es muy duro, ¿no? Claro. Pero claro, te tienes que dejar acompañar por gente que ya ha pasado por ese proceso, ¿no? Sí. Porque si no, solo es muy difícil, y entonces, bueno, dejarte y ir disolviendo poco a poco, ¿no? Y yo qué sé, pues lo que decías antes de la catarsis, ¿no? Es decir, yo he experimentado ir a hacer un curso bueno, cantar y tal, con la guitarra y con otro compañero y tal, y los dos, y él acompañándome. Y bueno, y de repente, o sea, empezar a llorar, pero no de tristeza, no sé, algo extraño, ¿sabes? O sea, como que te caen y notar como que de repente algo hace como que sale, ¿no? O sea, como un fum, no sé, sueltas algo, sueltas algo. Y lo ves y dices, ostras, vale, esto es un pequeño nivel, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay muchas capas, ¿no? Y bueno, gente que yo conozco a una chica, se llama Amra, la podéis buscar en el Instagram. Y esta chica, bueno, no sé, está muy avanzada, ¿no? Y bueno, ella trabaja con frecuencias, ¿no? Trabaja con los gongs y tal, ¿no? Ajá. Ostras, te puedes dejar ayudar por este tipo de personas y te van guiando bastante bien. Lo que pasa que, claro, yendo con esta chica y yendo con Fernando, hay cosas que no cuadran, ¿no? Es decir, ella tiene cosas que no cuadran con lo que dice Fernando y entonces siempre te crea un poco de... Fernando siempre dice, coge un hilo, coge una historia y ves solo con aquello, no lo vayas con dos cosas porque te vas a volver loco, ¿no? Claro, Pero es que bueno. muchas veces pasa eso con todo, ¿no? Pero yo creo que al final, si tienes suficiente experiencia, puedes traducir de una cosa a la otra, ¿no? Porque yo con Fernando, por ejemplo, él me habla en términos de Ayurveda, pero a mí muchas veces me habla en términos de chinos, del Tao, del Chi, del no sé qué, Claro, porque tú porque también has cogido de aquella onda, se ¿no? puede traducir, se puede traducir. Lo que pasa es que si empiezas de cero, digamos, empezar con varias cosas a la vez lía mucho, ¿no? Pasa mucho en toda la gente que hace los adictos estos a talleres espirituales que van picando de un lado, de otro, que al final Bueno, tienen un cacao mental que es casi yo peor, estoy ¿no? un poco en ese proceso, ¿eh? Yo estoy un poco, sí. Bueno, todos hemos estado. Sí. Pero bueno, me dijiste y digo, bueno, me parece súper interesante, ¿no? Compartir con vosotros. Sí, sí, sí. Y bueno, esta chica, ya te digo yo, que es una pasada. Yo fui a hacer una sesión con ella y sin yo decirle nada, ella me dijo, tú el hombro este lo tienes fatal. Y lo tenías muy mal. Y yo no le dije nada, ¿no? Y ella trabaja ahora no sé decirte el nombre del instrumento, pero es como una mesa que toca por debajo y tal, ¿no? Y haciendo sonidos, frecuencias y tal, ¿no? Y te va poniendo como un diapasón encima. Sí. Y ella va con, bueno, Sí. y te va armonizando de alguna manera, ¿no? Y bueno, no sé, son cosas muy interesantes que luego después tú, evidentemente, te remueve y tienes más facilidad de sacar la mierda, ¿no? que llevas dentro. Claro, exactamente. Efectivamente. Sí. Claro, es lo que decía de que puedes trabajar desde muchos campos, porque todos son a la vez, ¿no? Es como yo que soy muy vasto a veces explicando, es como si yo te meto una hostia, te afecta al cuerpo, pero te afecta a la mente, te afecta a la energía, todo a la vez. Entonces, bueno, ha sido una hostia en el cuerpo. Entonces, tú desde la vibración, desde la energía, desde la psicología, desde el análisis, pues desde la meditación, al final puedes ir disolviendo pues todas estas capas que tenemos que nos alejan de la verdadera esencia, ¿no? Pues hay tantas técnicas y tantas cosas. Bueno, pero tienes que encontrar la tuya. Exacto. Porque ella, por ejemplo, me dijo, a ti te irá bien trabajar con mantras, con sonido,
con música, ¿vale? Tira para allá, enfócate para allá y que tu historia sea para allá, ¿no? Sí. Y a lo mejor a otro pues le va mucho más pues el yoga clásico puro, ¿no? Y a otro pues pintar cuadros y a otro, no sé, es que... Sí, exactamente. Una herramienta que yo he experimentado, que de hecho es curiosamente la filosofía que la envuelve me parece muy bonita, y es el clown, el payaso, ¿vale? Porque precisamente ahí te tienes que desnudar completamente y olvidarte de quién eres, porque además el payaso es un individuo que es como abstracto, o sea, en el sentido de que lo que hace es como imitar al ser humano, ¿sabes? Porque él, pues, o sea, la puesta en escena clown siempre es, pues, que él quiere hacer X cosa, ¿vale? Y en el proceso de querer hacer eso, fracasa, siempre fracasa, y luego busca una solución absurda, ¿vale? Claro, allí, pues, entonces parte de la inocencia de no saber nada, ¿vale? Porque es como algo que no se sabe lo que es, pero que imita al ser humano, ¿sabes? Entonces, a mí este punto de partida me parece sumamente auténtico, ¿sabes? O sea, y acerca mucho a lo que es la genialidad, eso, ¿sabes? O sea, por lo que yo he vivido, ¿eh? Sí. Porque es lo que hacemos, ¿no? Es lo que hacemos todos, ¿no? Exactamente. Intentar solucionar las cosas desde lo denso, ¿no? Y siempre la cagamos, ¿no? Siempre no hay manera de que... Claro, pero el clown piensa de manera lateral. El clown no es lógico. El clown busca una solución chorra, o sea, la solución que nadie ha pensado, ¿vale? Pero yo, de hecho, pienso que si en la vida real pensáramos de manera más lateral, otro gallo nos cantaría, ¿sabes? O sea que no de manera lineal, como se llama, ¿vale? Que esto conecta con lo otro y detrás viene lo otro, no, sino una manera como lateral, pues, de relacionar las cosas, ¿vale? Sí, a ver, yo en el punto en el que estoy ahora, con todas estas cosas que me han pasado estas semanas, ahora estoy en un punto de que es como que antes nada tenía sentido y ahora es que como todo tiene sentido, todo es importante, hasta la más mínima chorrada, porque al final es como si estamos en este plano de existencia ahora mismo, haciendo lo que sea que estamos haciendo, es porque eso es lo que tocaba. Ah, sí. No hay nada que sea antinatural, porque todo sale de la naturaleza. Hasta lo más antinatural que pueda existir, es imposible que esté mal, porque si no, no existiría. Es una cosa muy loca, porque luego la mente racional piensa cosas que están muy mal, que no deberían de existir, pero, o sea, si existen es porque existen. Bueno, Si no, claro, no existiría, no sé, entonces no hay error posible. no. Claro, que esto yo sé que según que lo escuches parece una excusa, entonces abandonarse a no hacer nada, ¿no? Pero es no la es interpretación eso, es mala. estar presente realmente, o sea, porque y si tú estás sintiendo algo que no deberías de sentir porque supuestamente eso da igual, es lo que estás sintiendo en ese momento. Exactamente. Eso es la verdad. La Sí. única verdad es lo que acontece en el presente momento a momento en este instante, o sea, no hay nada equivocado. Claro, Bueno, en cierto nivel. En otros niveles, claro que hay algo que hacer, ¿no? Pero en el fondo, todo lo que existe es, porque si no, no existiría, no sería. bueno, incluso el que se droga está respondiendo a su naturaleza. Claro, por eso quiere decir que Porque, hay aunque muchos matices. sí, hay muchos matices, porque eso sería una perversión de la naturaleza, pero igualmente es naturaleza. No, porque es una naturaleza que se está expresando a través de una persona que es así. Todos los Sí, animales se drogan, ¿no? Los Creo que animales sí. se drogan también. Las Sí, vacas, sí. en su estado natural, sí, se drogan. sí, Es exacto. que incluso sin tomar nada te puedes drogar. Yo esto me he dado cuenta también que con estos estados de ansiedad y tal que he estado estos días, luego cuando eso bajaba, después de sentirlo plenamente,
había momentos que parecía que me había fumado 4 porros, y era todo súper bonito y súper... Decía, yo ahora voy drogado, porque mi propia química Ya. crea esas drogas también. Bueno, después de un ataque de ansiedad, siempre te dan aquellos bostezos, ¿eh? Que te quedas súper Claro, down, claro, ¿no? te quedas muy presente también, como muy en el sitio, ¿no? Pero yo te quería preguntar, tú en el proceso de empezar a apartar el miedo y a superar ciertos límites, ¿te ha surgido mucha ansiedad? O sea, tú siempre hablas de que, bueno, de que no cotizas, de que estás un poco fuera del sistema, ¿no? Ujú. Dijésemos que sería un poco, creo yo, que te veo en el nivel de estar buscando tu soberanía, ¿no? Que es, hay mucha gente ahora mismo que está Sí, sí. buscando la soberanía, ¿no? A ver, Y eso eso a mí no te no ha me ha surgido, provocado, nunca me ha no te ha provocado ansiedad provocado. eso. Siempre he tenido mucha seguridad en eso Yo, ves, desde hace muchos en años. ese aspecto, O o sea, porque me es muy siempre he difícil. confiado, ya, y es que, claro, siempre he confiado en mi intuición y siempre he seguido lo que me ha dicho. Y durante mi vida lo he comprobado tantas veces como al final, si hacía caso a la intuición, iba bien. Y si mi intuición me decía una cosa, pero luego empezaba no sé qué, no sé cuántas, lo desvirtuaba y al Ya, final me daba contra la pared. Estoy en un proceso de a lo mejor 30 años. Ha llegado un momento que, en el momento que decidí dejar el trabajo para dedicarme a esto y tal, ahí ya no tenía ningún miedo de este tipo. Siempre hay el susurro también de no estás cotizando y cuando seas viejo, pero confío en que algo ya. pasará en el momento que llegue que se solucionará. Vale. Eh, creo que antes estaba hablando de la intuición, ¿verdad? Eh, como algo que tú siempre has seguido. Bueno, no todo el mundo tiene esa capacidad. Bueno, es una capacidad que se desarrolla, pero yo precisamente, yo es que hoy en día veo todo lo contrario. O sea, veo a la gente funcionando como pollo sin cabeza. Sí, o sea, es Sí, que es la palabra, sí, sí. ¿sabes? O sea, eh, estudio una carrera que no me va ni me viene solo para contentar a mi familia, luego pues me junto con la primera persona que tal respondiendo a no a lo que realmente yo quiero, sino a un modelo que me han dado de persona que se supone con la que me tengo que juntar. Eh, Luego pues tenemos hijos pues porque está escrito que hay que tener. Entonces, y luego, claro, luego imagínate que una persona de estas pues toma conciencia en un momento dado y dice, coño, ¿y todo esto que he hecho? O sea, ¿a qué responde todo esto que yo he hecho? ¿Sabes? O sea, toda esta serie como de hitos, ¿a qué narices Mm, responde? Entonces, lo que quiero decir es que yo no sé definir qué sería la intuición, pero una definición sería pues algo con lo que puedes tomar decisiones correctas para ti mismo. ujú. Entre muchas cosas, ¿eh? Entre muchas cosas. ¿Vale? Bueno, yo no sé, Pau, qué relación tienes con la intuición. Bueno, no sé, el instinto, Ujú. también, o sea, está la intuición y el instinto, ¿no? Ujú. Eh, bueno, yo estoy aprendiendo a detectar los pensamientos inconscientes que te generan límites, ¿no? Y intentar, de alguna manera, pues esto, hacerlo consciente y de alguna manera darle a mi energía el espacio para que se trascienda esto, ¿no? De una manera natural, ¿no? Ujú. Y bueno, solamente el hecho de hacerlo consciente en un instante, pues te permite
poner la intención de decir, bueno, aquí he detectado esto y decir, bueno, pues normalmente el ejercicio mío es por la noche, ¿no? Es antes de irme a dormir, pues darle espacio, ¿no?, a la vida para que trabaje en esos otros niveles, sobre todo en la fase REM, ¿no? Cuando estamos durmiendo, allí tengo entendido que se produce, dijésemos, se lee todo tu día, ¿no? Y allí es donde se buscan potenciales para que tú puedas trabajar esto, ¿no? O sea, constantemente estamos creando potenciales futuros que están creando el futuro, ¿no? Y se nos va a dar, pues, mediante la vida, es el ámbito donde se crece espiritualmente o se va uno modelando y se va aceptando todos los niveles que nos conforman, ¿no? Antes estábamos hablando de un ego, ¿no? Trascender el ego sin aceptar el ego, o sea, sin aceptar todos los niveles que representa el ego o representa el ahamkar, ¿no? Si tú no te aceptas en el nivel mental, pues seguramente empezarás a sentir cosas que no sabes ni por qué las sientes, ¿no? Entonces no has observado ni los pequeños pensamientos que activan aquello, las emociones no sabes ni por qué las tienes. Y luego, lógicamente, el nivel causal de las cosas que te pasan tampoco lo sabes, porque no has aceptado ya ni los primeros niveles, y al nivel espiritual, pues, bueno, se van creando potenciales para que tú vayas tomando conciencia de esto, ¿no? Y tener un ego un ahamkar o un ego bien enfocado, pues sería aceptarte en todos esos niveles, ¿no? Entonces, la intuición y el instinto, estuve haciendo un curso este fin de semana con Jean-Pierre Garnier y hablaba de la anticipación, ¿no? De la ley de los 2/3, o sea, se nos dan informaciones anticipadas, ¿no? Sí. 2/3 de segundo antes de que pasen, ¿no? Y si estás muy, muy, muy conectado en el presente, tienes ese instinto potente que te permite estar súper alerta, ¿no? Eso es el instinto. La intuición no sabría definirte exactamente, ¿no? Claro, Supongo que tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? Es decir, si para ti el sentido de la vida es puramente material y denso, pues todo tu enfoque va a ir hacia allí, ¿no? Si no sabes que existen los otros niveles, el enfoque no... Pero claro, pero todos sabemos, teóricamente, porque lo hemos estudiado con Fernando, ¿no?, que sabemos que hay algo que te hace pensar aquello de esto no puede ser, que solo sea esto y tal, ¿no? Y ¿qué coño está pasando aquí? ¿Y esto qué es, no? Y esto te lleva a un revulsivo interno que vas buscando. Y bueno, ¿cómo se dice esto? El Evangelio de Tomás, ¿no? El que busque hallará y cuando encuentre se turbará, ¿no? Pero cuando se haya relajadito, pues se maravillará y entonces reinará sobre los cielos, ¿no? Cuando te aceptes, pues tú sabes que eres la causa, pues ahí tienes que empezar a conseguir cosas desde todos los niveles que te hagan arraigar la confianza suficiente para ir pudiendo gestionar cosas más fuertes, bueno, más fuertes entre comillas, ¿no? Quizá, ¿no? Pero si entras con miedo a un lugar, si no has pasado la etapa de comprensión teórica, seguramente una experiencia espiritual puede ser más dolorosa que sanadora, ¿no? En según qué sentido. Y a lo mejor, no sé. Claro, sí. Es un poco lo que decía Sergi, de una persona que no se ha planteado nada y de repente
el típico caso, ¿no? Con 40 años, con mujer, hijos, de repente se divorcia, deja el trabajo, y hay una explosión ahí y muchas veces gente que lo pasa mal porque ha empezado a romper con eso, pero mm, no tenía la teórica que dices tú como para entender lo que le pasa y entonces es como que de repente la vida pierde sentido y todo es Sí, catastrófico, ¿no? Cuando Lo que realmente es dice lo mejor que Sergi, le podía pasar. claro, en la medicina china dicen el Dao de social, ¿no? Lo que es o sea, cuando un ambiente social está podrido, Ah, pues, y tú te mueves en ese ambiente social podrido, como que es normal, ¿no? sí, sí, Y sí, sí, luego, claro, cuando te tienes ansiedad y estás mal y no sabes qué pasa, generalmente porque cuando empiezas a verlo, dices, hostia, es que me he dejado de llevar por una serie de cosas que no tienen nada que ver conmigo, ¿no? exacto. sí. Y estoy contra mí, ¿no? Mm. Sí, sí. A ver, Y, un ejemplo, y para mí un ejemplo muy claro de esto es, digamos, la represión de lo que sería la sexualidad por parte de las religiones, ¿vale? Mm, Porque, sí, por parte de, sí, o sea, en origen, por parte de las religiones, pero esto es un eco que aún tiene coletazos hoy en día, incluso en personas que no son religiosas, ¿vale? mm, Porque eso hace que hay personas que tienen compulsiones y tienen historias o están enganchados a pornografía y no saben, ni siquiera saben por qué. Eso les pasa. Sencillamente, o sea, es una cosa que funciona en automático, en su mente, y digamos, y eso, o sea, eso en realidad es naturaleza, ¿no? Lo que hablábamos antes. O sea, eso también es la naturaleza pues en acción, pero la naturaleza en acción que ha cogido una dirección determinada. Pero que claro, pues que la persona, pues cada vez que se da cierto impulso, la persona responde hacia amén delante de eso y ya está, y no nos planteamos nada más, ¿vale? mm. Yo pienso que a estas personas habría que explicarles de que eso es gobernable, de que hay algo pues que se puede hacer, ¿sabes? De que... Pero claro, ¿cómo se lo explicas a alguien que no interpreta que eso sea un problema? Claro, ya le Claro, vendrá cuando exacto, surja un conflicto, ¿no? claro. Sí, porque la vida se lo montará de la manera que sea para que eso le suponga un problema. O sea, a través de una pareja, a través de la amistad, X. A- Al nivel que estás hablando de la sexualidad, Mm. yo, vamos, yo lo veo muy claro que es que la calidad del sexo generalmente, a nivel general, es tan mala que, claro, cuando la pasión en una pareja se empieza a debilitar, pues, hostia, necesito, siempre estás mirando, la mente siempre está mirando, ¿y cómo sería con aquella? ¿Y cómo sería? Incluso ya cuando haces una pareja, ¿no? Y ya ha pasado la cosa aquella del principio de cómo será, pues ya estás mirando otras, ¿no? Pero porque realmente no hay un contacto profundo claro. sexual con la persona con la que estás, ¿no? Porque si hubiera un contacto profundo sexual, Mm. no te haría falta irte con otra persona. Si estuvieses realmente conectando con aquella persona, Mm. no te haría falta. Pero hace falta, ostras, tener la intención de conectar con la persona con la que estás, ¿no? De decir, De oye, verdad. no, vamos a conectar, ¿no? Y Mm. hay que ponerle intención, no sé. Claro, Sí, yo creo que eso se da porque como la sociedad está tan distorsionada con todo y con su naturaleza, pues entonces pervierte de las cosas, ¿no? En este sentido, se trata el sexo como una droga más, como una satisfacción más, al mismo nivel de eso, de fumar, de beber, de salir de sí, fiesta, de jugar a las tragaperras. eh, sí.
Entonces, ese tipo de actitudes lo único que genera es que de cada vez quieres más, por eso son adicciones, ¿no? Yo me fumo un porro un día, la primer porro que me fumo, la primera vez que tengo sexo, bueno, la primera vez que tengo sexo no tiene por qué ser súper fantástico, ¿no? Pero digamos que he tenido una experiencia muy potente, muy guay y quiero repetirla, pero no es igual, de cada vez necesito más o cosas un poco más enrevesadas para volver a tener esa misma sensación, porque lo abordo desde un sentido de también egoico de satisfacción personal, pues como una droga, ¿no? Entonces, no es, claro, si ves el sexo como eso, pues obviamente vas a buscar siempre más y más cosas y lo típico, ¿no? Yo tenía un amigo que era adicto al porno, ¿no? Y decía, claro, con los años me he dado cuenta de que cada vez necesito cosas más retorcidas, porque ya no me pone lo que me ponía al principio. Digo, claro, porque es eso lo mismo, es como que empieza fumándose un porro y un día ya no le basta y se mete coca y acaba de tripi ahí y ya nada le basta, ¿no? Entonces, en Bueno, cambio, si la pedofilia, ¿no? Un conectas poco con va tu... por ahí, ¿no? Bueno, claro, la pedofilia ya es, por lo que decías, es un poco de reprimir, ¿no? ¿Por qué hay tanta pedofilia relacionada con la Iglesia Católica? Porque hay una represión antinatural del sacerdote de que no puede tener sexo. Ni siquiera masturbarse, ¿no? Que no creo que nadie Claro. esté sin Son masturbarse, poseídos por su pero represión, ¿no? entonces eso se Sí, va deformando, se va convirtiendo en una compulsión y provoca eso, claro. claro. Esto de la posesión, tú no sé si en tu libro hablaste de encuentros con la sombra, ¿no? De la parálisis De la parálisis de sueño, sí. de sueño y tal, ¿no? Ujú. Eso lo has vivido tú. Sí, ¿Y Sergi, tú también? No, no, y eso No, no. yo tampoco lo he vivido. Yo he vivido, lo que sí vivo es un miedo muy bestial a la oscuridad, ¿no? Bueno, muy bestia no, pero sí que a veces cuando me despierto por la noche y está todo oscuro y no tengo un punto de referencia, el pánico, uff, ¿sabes? pues eso es de manera abstracta lo mismo que te decía yo al principio de esa muerte que me susurra. O esa cosa que accedes, es vacío, es oscuridad, es la nada, ese es el miedo a la muerte también, realmente. Porque es que esto de la parálisis me gustaría que lo explicaras porque no sé, Vale, yo, claro, no tengo una conclusión todavía de lo que es, ¿vale? He tenido dos fases, porque en el libro realmente explico una experiencia que tuve que no fue como una mezcla, ¿no? De eso, pero yo cuando estaba con la ansiedad y haciendo mis movidas tuve experiencias muy raras, ¿no? Y sueños también, antes que decías lo de los sueños, ahí en los sueños era muy gráfico todo y cómo se iba ordenando realmente y tomando forma, las cosas abstractas cogiendo forma, ¿no? Ujú. Pero yo todavía en mi época punk y que ya empezaba, porque yo entré en todos estos temas espirituales como intuitivamente, inconscientemente, no haciendo aposta, no diciendo, voy a hacer una práctica espiritual. En mí se fue dando de forma natural una serie de experiencias, pero tuve una experiencia, la primera, pues estaba yo tumbado en mi cama, ¿Mm? estaba medio dormido, medio despierto, o sea, eso que no sabes si estás dormido o despierto, y de repente noté que no me podía mover. Y vi delante, en la pared de delante, que tenía una ventana y tal, era como no había nada, había como una luz y cuatro siluetas humanoides ahí, delante mía. Y claro, Hostia. y yo me cagué de miedo, pero no me podía mover. Y yo notaba que cuanto más miedo tenía y más intentaba moverme, como que esas siluetas como que se partían de risa, se reían mucho. No tenían cara porque eran siluetas negras, Bueno, ¿no tenían pero yo caras sabía que se reían. o Y tú yo, no las cuanto más podías intentaba ver? moverme, ellas más se reían, ¿no? Y realmente eran tres siluetas y un punto flotando a un lado.
Y en un momento dado, ese punto flotó dentro de la habitación y del mismo susto conseguí encender la luz. ¿Dentro tuyo? De moverme. No, dentro de la habitación. Saltó hacia la habitación un punto negro y del mismo susto conseguí moverme y encender la luz y todo se desapareció, ¿no? Claro, yo estuve luego 15 días, pues, flipando, ¿vale? Pensando, pues, no sé, que había visto fantasmas, que había conectado con alguna otra dimensión de no sé de qué. Iba por la calle y veía cosas que me pasaban de lejos. Estaba en mi casa y me acuerdo que llegaba de trabajar, ¿no? Y cerraba la puerta de mi habitación, me giraba no sé qué y la puerta volvía a estar abierta. Metía una cinta de cassette, en el cassette le daba al play, me liaba un cigarro, la música no suena y estaba la de esto abierta. Portazos detrás mío, me pasaban muchas cosas, ¿no? Durante esos 15 días a saco. En ese tiempo fue un amigo que se reconoce, Luis Gómez. Hoy estamos nombrando gente. Me pasó un libro de Carlos Castaneda que hablaba de eso precisamente, de los seres inorgánicos, los llamaba. Y ahí me dio una explicación. Dije, coño, esto yo no he oído a nadie que le haya pasado y aquí te explica tal cual lo que te ha pasado, pues será eso. Y me quedé con esa idea de, pues, he conectado con algún otro plano, que hay estas cosas que se alimentan de tu negatividad, de tu miedo. Y en esa época era mi época punky, que pues tenía como una especie de depresión encubierta. Bueno, realmente había mucha negatividad en mi vida, entonces tenía sentido. Hasta que muchos años después, de repente, leí sobre la parálisis de sueño y que había una explicación científica sobre ello. Y pensé, pues fue una paranoia que me monté yo solo. Y eso de que, claro, yo tenía mi racionalización, era que si había alguien que lo escribía eso o en un libro que le había pasado lo mismo que a yo, esa era la explicación. Pero porque yo no había oído hablar de la parálisis de sueño, ni sabía que a más gente le pasaba, ¿no? Entonces hoy en día no sé realmente lo que es exactamente. Lo que sí sé es que durante esa época tuve un par de experiencias más y la última, yo hice algo, no sé qué hice, yo noté de repente, estaba en un hotel y empecé a notar golpes en las paredes y pensaba, joder, los de al lado que se están aquí pegando o algo, empezaron a parpadear las luces. Y de repente, y estaba yo tirado en la cama ahí, como flipando, también una especie de sueño raro, trance, con mucho ruido, ¿sabes? Y de repente empecé a notar la sensación de que esa cosa se acercaba. La misma sensación que había tenido otras veces con las parálisis de sueño, ¿no? Pero ese día no vi nada, simplemente era una sensación de algo que se me iba acercando y de repente mientras se iba acercando yo hice algo con mi energía hacia afuera, que por un momento tuve más miedo de mí mismo que de esas cosas. O sea, yo me puse como muy chungo en ese momento, lo rechacé y nunca más me ha pasado nada de eso. Esa es mi explicación. ¿Qué es que salió el instinto? Todavía no lo sé, todavía no sé qué era ni qué. No sé. Sí sé que cuando cuando tu mente, tus emociones y tu energía es muy caótica, esas cosas se prestan. Porque he conocido a otras personas que de repente se le abrían puertas del armario y volaban cosas incluso por su casa. Y yo no creo que esos sean fantasmas, creo que es tu mismo caos interno que provoca esas cosas. Claro. Y estira. Claro. La densidad, ¿no? La densidad energética que llevas que... claro. Se dice, pues porque yo lo he visto en algún reportaje o lo he leído, que en las sesiones de espiritismo o de Ouija, ¿no? El fenómeno de que se mueven sillas y tal. A ver, vamos a ver. Pues es que es lo que está diciendo Toyo. O sea, no tiene por qué ser fantasmas, pero se junta una serie, o sea, unas cuantas personas sugestionadas, ¿vale? Generando una energía conjunta
¿Y cómo no vas a poder mover sillas? ¿Vale? En según qué estado mental. ¿Entiendes? Pasa que esas personas probablemente no son conscientes cómo llegan hasta ahí. ¿Sabes? O sea, lo genial sería saber cómo poder llegar hasta ahí conscientemente, pero Esa es eso la sería movida, magia. claro, hostia, qué pasada. Pues ahora cómo lo hago, pero es que apostar luego no te sale. Bueno, a algunos les saldrá, pero no. Exacto. Eso sería magia. Eso sería un mago. Sí, ¿Eh? sí, sí. Sí, sí, Pero Algunos dicen que, o sí. sea, meditando, ¿no? O sea, encontrarte con la sombra tuya propia y poder soportar. El curso de milagros habla así como mirar de frente a la demencia, ¿no? Es sí. decir, Claro, y pero eso poder yo lo veo más soportar aquella metafórico. vibración y, ostras, no, ¿sabes? Mantenerte ahí fuerte, Claro, ¿no? Que es claro. quizá lo que hiciste tú en el momento que tú dices que tenías miedo de tú mismo, ¿no? Sí, No bueno, sé, claro, yo lo que explico en mi libro es una experiencia parecida que tuve. No llegó a ser parálisis de sueño, que fue cuando se me puso algo encima, que me pasaba a veces, cuando tenía, que notaba que se me sentaba algo encima y me asfixiaba. Algunas Mm, veces tuve algunas visiones de cosas bastante macabras, pero yo lo vivía diferente, no era lo mismo que he explicado de las parálisis de sueño, ¿no? Eso sí que, pero sobre todo en los sueños, sí que había muchas manifestaciones de mi lado oscuro manifestadas con una forma como un personaje, ¿no? Pero era mm. porque yo hacía unos trabajos con mi psicóloga que se prestaban a eso. Porque yo le estaba dando forma a lo inconsciente para poder ajá, expresarlo, para liberarlo. ok, Que es de lo que se interesante, trata, por cuenta, ejemplo, hacer cuenta. con tu lado oscuro. O sea, porque tu lado oscuro, es lo que decía antes, es un conjunto de cosas reprimidas Ajá, que intentan expresarse. ¿Vale? Mira, la última vez, ahora cuando fui a mi psicóloga la semana pasada, me hizo un juego de palabras que hace mucho ella, muy bueno. O sea, claro, cuando hay mucha presión, lo que necesitas es expresión, Mm. ¿vale? Entonces, la manera de ir trabajando el lado oscuro es expresarlo. Y yo siempre recomiendo expresarlo de formas artísticas. Pero yo también, bueno, si los que estáis en mi canal de YouTube veis que tengo canciones ahí súper chungas realmente, que las hice en un momento que necesitaba expresar unas cosas. Y yo sé que son malísimas y que a mí me parecen temazos todas, pero a la gente normalmente no le gustan, ¿no? Pero era una manera de expresar algo que necesitaba yo sacar. Lo puedes escribir. Mi libro fue una manera de expresar todo eso también. Y ahí salen todos los artistas atormentados de toda la vida, pintores, poetas y todo eso, que no es más que eso, están haciendo eso. Sí, Una manera casi intuitiva de sanar eso, ¿no? mm. Entonces, claro, yo lo hacía que yo le daba forma en los sueños también. Entonces me salían engendros ahí que me querían matar, que me perseguían, y yo intentaba abrazarlos, y cuando intentaba abrazarlos me decían, sí, sí, ven, y cuando me acercaba me pegaban la puñalada, era sí, horrible. pero Sí, no lo sí, sí. sentías, ¿no? ¿O sí? Me despertaba de un susto y con ansiedad y de todo. O sea, yo estuve así un Pero eso es tiempo. un nivel, porque yo me he dado cuenta con los Claro, sueños que cuando sobrepasa un nivel de chungo, te sí, despiertas, sí, ¿no? sí. Claro, Mm. los sueños Claro, lúcidos claro. supongo que es un nivel de control del miedo en el que eres consciente de que aquello no es real y, Exacto, y tu consciente ya soporta, exacto. ya puede estar allí, Sí, 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 ¿no? sí. Si tú no estás en ese nivel de confianza, el consciente hace ¡pam! Y te Claro, despierta, ¿no? claro, exactamente. Pues yo creo que eso que acabas de describir es lo que pasa a ciertas personas como a mí cuando llegas a cierto nivel en la meditación, que eso te supera y te hace un efecto rebote. Eh, claro, eso igual ahora no lo entendéis, pero hay gente que le pasa. Porque a mí me pasó el año pasado, tuve una experiencia bastante bestia, en el que llegué a cierto punto, en el que tuve también como una especie de ataque de pánico. No fue un ataque de pánico normal, sino que fue, pues eso. Eh, es muy abstracto, no sé explicarlo bien, pero fue como eso mismo, como no ser capaz, no tener la confianza suficiente
como permanecer en el sueño, observarlo y dejar que eso se cambiase la polaridad. Y entonces te sales disparado. Es lo mismo realmente. O sea, eso puede Claro, pasar porque meditando, estando es, despierto también. es un nivel imaginativo, es tu imaginación, ¿no? Es tu Proyectada desde el subconsciente. interpretación de esa cosa. Es como que tu mente tiene un filtro en el que interpreta la realidad. La información que a ti te llega de afuera, tú la interpretas con tu cerebro, con tu tal, Claro. ¿no? Entonces, claro, depende de cómo sea tu instinto que decías antes y tu interpretación, puede ser muy agradable o puede ser muy desagradable también. Bueno, trabajar con eso es enfocarte, ¿no? La intención, querer conseguir un sueño lúcido, pues es otro trabajo Exacto, exacto. que, bueno, es que está allí, ¿no? Luego hay más niveles, ¿no? Porque no sé si habéis experimentado, a mí me gusta proponer experiencias, ¿no? Mm, Como que a veces te duermes y tu cuerpo energético sientes como que estás flotando, ¿vale? O sea, tú estás flotando muy suavemente y vas hacia un sí. sitio. Y luego tienes una experiencia perra, en 15 días o así, después, tuve ese sueño que iba como flotando. Ya me ha pasado más de una vez esto de flotar y llegar a un sitio que te encuentras, ¿no? Que vives una experiencia, ¿no? Ah, Y no sabes si será el astral, si, no sé, como hay diferentes sí, capas, ¿no? Que vas sí, atravesando. sí. Pero me ha pasado 2 o 3 veces esta sensación, muy diferente que tener un sueño, ¿no? El que tú tienes imágenes y te ves en un escenario, ¿no? Ah, Pero es diferente la sensación, es como una sensación de flotar de repente y luego tienes la experiencia, ¿no? sí. Y justamente lo hablé con Fernando que explica muy bien lo de los niveles, ¿no? De que vas pasando cuando tú te duermes y cuando llega la fase Mm, REM, que es la fase donde no hay sueños, sino que se ujú, supone que te reparas, ¿no? sí, Y bueno, todas esas experiencias, ¿no? Que son muy válidas y que enriquecen la vida, ¿no? Es decir, que no solo claro. vivimos cuando estamos conscientes y despiertos, sino que durmiendo también hay una vida, Sí, sí, sí. ¿no? Y Sí, sí. justamente este fin de semana, con Jean-Pierre Garnier, en el curso, él decía, dice, la gente ha olvidado el sentido de la vida. Dice, el sentido de la vida es venir a dormir bien, ¿no? Él decía. Porque dormir, o sea, en el nivel de la fase REM es cuando trabajas realmente o cuando entras en esos niveles, puedes trabajar, o sea, tener el espíritu despierto, ¿no? Es decir, Mm, el espíritu trabaja en esos niveles, ¿no? mm, Y él decía, hablaba muy bien de que vamos creando potenciales y estos potenciales los tenemos que saber llevar y es por la noche cuando el espíritu se encarga de estos potenciales, ¿no? Y de hecho hablaba de que, sobre todo los terapeutas, por ejemplo, que tienen que saber que cuando trabajan con sus pacientes, pues aquellos potenciales que están de alguna manera sanando, pues también ellos tienen que saber liberarse de esta energía de claro. alguna manera, ¿no? Sí. Y bueno, hablaba de muchas cosas que a mí se me volaba la cabeza, pero que bueno, es información, ¿no? Que está ahí, que la información nos sirva un poco para poder tener más confianza e ir adentrándonos a niveles superiores, ¿no? Mm, sí, 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 a sí. ver, esto creo que en yoga, no, a ver, creo que se llama Nidra Yoga, que es el yoga del sueño. Ah, Quiero decir que es una vía pues muy concreta, creo, ¿eh? O sea, bueno, es una manera pues de trabajar, es una manera de Bueno, trabajar. el ejemplo sería Edgar Cayce, ¿no? Quizá, un poco le llamaban el poeta durmiente. Sí, Es uno sí, de los pocos videntes. sí, Porque él decía la videncia, la buena videncia es que vayas a un tío que te diga una cosa para que realmente no te pase esa cosa, ¿no? Es decir, el buen claro. vidente te dice, el potencial
es este, ¿vale? Tú, para no tener este potencial, tienes que trabajar, ¿no? El vidente no es el que te dice, te va a pasar un accidente seguro. Y tú, hostia, me va a pasar un accidente, qué chungo, qué chungo. Efectivamente. Alguien me dijo una vez que las profecías, y es lo mismo, las profecías están hechas para que eso no suceda. Claro. O sea, el tema es que si no se hace nada, la dirección es esa. Sí. Vale, bueno, aquí podríamos hablar de Nostradamus ahora, pero es una cosa que dije, ostras, pues a lo mejor, bueno, ojalá sea cierto, pensé. ¿Vale? Ojalá. Claro, yo siempre lo he visto como si hubiese como una maraña de hilos. Sí. Y tú estás, en el momento en que alguien te tira las cartas o tal, tú estás en un punto en que confluyen varios hilos. Entonces tienes estas posibilidades. Pero tú a lo mejor mañana consigues desplazarte a otra confluencia de hilos, que habrá algunos que todavía son los mismos, pero habrá otros que ya son diferentes. Por eso si tú me tiras las cartas hoy y me predices una cosa, pero me las tiras la semana que viene y me saldrá otra cosa. Sobre el mismo futuro dentro de un año, por ejemplo, ¿no? Hablaba Sergi de la intuición, ¿no? Pues para mí, la intuición que yo tengo es que cuando todo el mundo está obsesionado en que el mundo se va a acabar, es precisamente para darle fuerza al mundo y que el mundo continúe. Porque sabemos muy bien, tú hablabas de la disolución, ¿no? Bueno, hablemos de la disolución del universo, ¿no? Eso va a pasar, pero ¿cuánto? Puede tardar millones de años todavía, ¿no? Pero realmente, si sabemos que el universo es una expresión, contracción constante, ¿no? Pues bueno, son ciclos, ¿no? Y va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, me perdí un poco. No sé. Bueno, hablabas de la intuición. Eso. Que realmente, que claro, cuando tú te obsesionas con algo, es que le estás dando fuerza a aquello. Para ti es súper importante aquello, por lo tanto la vida entiende que tú quieres, tu deseo es ese. Y entonces, hágase tu voluntad, ¿no? Alguien dijo, preocuparse es rezar para que suceda aquello que no quieres. Qué buena. Es muy buena frase, es brutal, pero es que es tal cual. Bueno, al final ahora estamos hablando de proyecciones, porque eso es proyectar en una dirección. O sea, ¿quién está proyectando en ese momento? Pues está proyectando tu miedo. Tu miedo es el motor que está haciendo esa proyección. ¿Vale? Entonces, bueno. Porque en realidad es el desarrollo de la confianza, ¿no? Esa es la clave de todo, ¿no? Es decir, contra más confianza, menos miedo. Y es como una balanza, ¿no? Hagamos los gráficos, ¿no? Si el miedo gana y la confianza está aquí, pues tú no puedes pasar del miedo. Sin trabajar con el miedo, no puedes subir la confianza, ¿no? Tienes que ir bajando. Sí, pero yo creo que yo, por lo que he hecho en mi vida, o sea, no es, porque es lo que estamos diciendo, si yo me enfoco en el miedo siempre está ahí. Yo me tengo que enfocar en subir la confianza y entonces el miedo pierde peso. O sea, porque el miedo es lo que es el contrario, digamos, de la confianza. Y al revés. Entonces yo tengo que potenciar el contrario, no querer disolver el miedo de por sí solo, eso no puedo porque cuanto más me enfoco en el miedo, más energía coge. A ver, pero es que los dos siempre van a existir. O sea, el tema es que tengas más confianza que miedo. Exacto, y que tu atención esté enfocada siempre en desarrollar esa confianza. Exacto. Hay otra frase, hoy no sé por qué, solo me vienen frases de cosas. Una frase de la película 300, que Leónidas pues le dice a su hijo, dice, aceptar el miedo te hace más fuerte. Efectivamente, tal cual es esto. ¿Vale? Aceptar el miedo te da más confianza. Es eso lo que está queriendo decir. Vale, claro. Es curioso porque
Bueno, confianza y miedo son una dualidad. Bueno, hay muchas dualidades. Y claro, o sea, si lo piensas profundamente, la importancia que tiene la confianza en el día a día, y probablemente sea lo que más falta pues hoy en día es confianza. Lo digo en el sentido de que curiosamente muchas veces se da el caso de a lo mejor por la persona que a lo mejor no vale para hacer X cosa, para desarrollar X cosa. Pero está tan confiada, aunque no sepa mucho sobre cierta materia, pero tiene tanta confianza que puede ser un individuo convincente, ¿vale? Ya luego eso suma la confianza de verdad a la competencia y claro, pues te comes el mundo, ¿vale? Por eso yo pienso que está muy descompensado, ¿vale? Porque se da por la paradoja de que muchas veces los individuos más competentes son los más inseguros, los que menos confianza tienen, y curiosamente los verdaderos ignorantes que no tienen ni idea de nada son los que más confiados están. O sea, y a mí es una paradoja que me explota la cabeza. Pues precisamente por eso, porque son ignorantes. Exacto. Sí. Sí, pero ¿tú crees que es la ignorancia lo que realmente les da la confianza? Ignorancia e inconsciencia, a lo mejor. Y esa inconsciencia les da una, yo diría, falsa sensación de seguridad. Sí, porque la falta de conciencia conlleva el ego superficialmente como se entiende el ego, ¿no? Cuanta más conciencia hay, precisamente más consciente eres también de tu sombra que estábamos hablando y de las dos partes de la cosa, ¿no? Cuando no tienes ese tipo de conciencia, pues tú te crees que, venga, me como el mundo, luego muchos se llevan la hostia también, pero precisamente porque no son conscientes de sus capacidades y de sus defectos o de sus limitaciones. Sí, a ver, esto puede tener sentido porque yo la confianza la entiendo como... O sea, lo que da confianza es el enraizamiento en la materia. Es lo que te da, o sea, es lo que te da peso. ¿Vale? Entonces, claro, alguien que no se plantea más allá pues, de la materia, siempre que vive en ese plano, desde ese punto de vista, evidentemente, es más fácil de que tenga confianza. Interpretado así. Sí. Porque si no conoce nada más, si no hay una voz que le diga que no existe nada más, entonces, bueno, vale, pues como lo que hay es lo que hay, este es mi, digamos, en el baremo en el que yo me muevo. Entonces, claro, como cuanto más pequeño es digamos, sí, pues el campo de acción, exacto, es más fácil, supongo, adquirir seguridad. Sí, pero, claro, yo pensaba, es la típica expresión de la confianza ciega. No es la misma confianza, es como hablando del miedo, ¿no? Es el tópico, ¿no? De quién es más valiente, el que no tiene miedo o el que enfrenta el miedo. Pues esto es lo mismo, la confianza, sabiendo que teniendo miedo también y poder llevar la balanza a la confianza, no es lo mismo que la confianza ciega del que no ve lo otro, ni siquiera. Claro, es que la confianza ciega para mí sería como... la ignorancia, que es lo que decía yo. Una cosa es por ignorancia y la otra es la confianza del guerrero, por ejemplo, del que sabe, del que está ahí. Exacto. Y que enfrenta sus miedos y sus sombras con confianza. Exacto. No es lo mismo. Sí, lo otro puede ser un kamikaze. Exacto.
Pero esto que dices de estar arraigado a la tierra, Sí. De alguna manera es vivir la vida, ¿no? Es aceptar la vida, ¿no? Un poquito. Aparte de, Sí, más allá de la meditación, ¿no? Es aceptar lo que realmente estás sintiendo, ¿no? Bueno, claro, yo estoy hablando de la experiencia corpórea, o sea, pues de claro. la Sí, experiencia sí, sí. física, o sea, del enraizamiento, pues en el físico. Mm, Por eso, y esto lo hemos hablado con Toyo muchas veces, por eso el deporte, las artes marciales, todas las cosas que trabajan el físico te dan confianza. mm. ¿Vale? Porque desarrollas el físico, desarrollas tu materia, desarrollas el enraizamiento. Por eso, a ver, entre muchas comillas, esos culturistas que están tan y tan fuertes, están súper seguros pues de sí mismos, Ah, ¿vale? O sea, que es una seguridad un tanto, digamos, como de... ¿Cómo te diría? De... Tal vez en ese caso, pues de prestado ah, o una seguridad un poco superficial puede, porque a lo mejor a esa persona le tocas la tecla emocional, exacto. o Sí. sea, le tocas una tecla emocional y se derrumba por más músculo que tenga. Sí, porque si necesitas tener toda esa carcasa de músculo para sentirte seguro, eso esconde una gran inseguridad detrás. Exacto, exacto, Claro, yo exacto. mira, la semana pasada estuve viendo unos vídeos de un canal de YouTube de esa ansiedad, que también lo recomiendo mucho, y hablaba de un efecto que es de los que dan más miedo cuando tienes ansiedad, se llama despersonalización. Y es que Vale. parece que no estás en tu cuerpo. Es cuando llegas a niveles que tienes miedo de que te estás quedando loco, de que se te está yendo la olla. Y Ujú. es muy incómodo, porque no es lo mismo que cuando estás medio dormido, que puedes hacer un viaje astral que hasta mola. No es lo mismo. Tú estás aquí, pero no tienes sensación de tu cuerpo. No y entonces la manera de volver a la normalidad es precisamente arraigarte en la corporalidad que decías tú. Ujú. Que lo usaba mucho en Tai Chi, pones bien tu peso, los pies en el suelo. Incluso yo he hecho cuando tenía ansiedad así crónica, tocaba las cosas, me fijaba, las olía, todo lo que me atrayese los sentidos aquí, al cuerpo, porque Ujú. quitaba esa... O sea que eso es la confianza que te da también, tiene que ver con eso. Claro, Te devuelve claro. la estabilidad. ¿No? Sí. Lo que decía yo al principio de que todo es lo mismo. Ujú. am, es eso, o sea, yo trabajo mucho con eso, ¿no? Con las clases de Tai Chi y tal. O sea que cuando adquieres una estabilidad física, pues tu mente se estabiliza también. Ah, pues ¿cuál es el primer paso para meditar? Sentarte, relajarte, quedarte quieto, arraigado en tu estructura física. Y a partir de ahí, luego tienes la raíz para poder hacer todo lo demás. Ujú. Claro. Bueno, un ejemplo en el yoga es pues es la asana. Exacto. O sea, el yogi, creo que el yoga auténtico, primero practica asana, trabaja el cuerpo y luego se sienta a meditar. Sí. O sea, la Es- meditación es lo último de la sesión. ah, ah, Pues ahí tienes claro, el claro. ejemplo. Primero trabajamos el físico, que haya un físico estable y arraigado. Y luego, bueno, pues intentamos conectar con el ser. Claro. Vale. Porque si no hay esa armonía entre el físico y el ser, Mm. raramente el ser se va a venir aquí a conectarse a algo que no está armonioso, ¿no? Si el cuerpo físico no está armonioso. O sea, Bueno, eso es una de las cosas que precisamente trabaja la chica esta que os he contado, sí. Ujú, que dice, claro, si tú no estás vibrando en tu acorde, ¿no? O sea, tú eres un ser con una genética, ¿no? Y esencialmente vienes a manifestar algo, ¿no? Y mm, genéticamente, esencialmente, vienes con ese potencial, ¿no? Mm. Natural. En el momento que tú socialmente te vas, dijésemos, toxificando, ¿no? Y te mm, desconectas de tu acorde natural,
pues no vas te sales de ahí, ¿no? Y hasta que no te vuelves a poner en tu acorde, en tu cosa, tu fluir, aquello no enganchará, ¿no? Sí. Yo lo entiendo así, vaya. Claro, esto bajo mi punto de vista sería lo ideal. Sería lo ideal, ¿no? Es como la metáfora, pues, de hacer pues, de jardinero, ¿vale? O sea, tú, pues, plantar, cuidar la tierra, el agua y tal, para que crezca, para que crezca, o sea, pues para si se junta todo lo necesario, todo el contexto necesario y todas el tiempo bueno y tal, para que crezca la planta. En este caso sería el ser, que se manifieste el ser. ¿Mm? Pero claro, eso no quiere decir que, por ejemplo, una persona que, o sea, que el ser no se pueda manifestar en una persona que esté hecha mierda. Claro, ahí es lo que estaba pensando yo, porque claro, esto es un nivel, pero luego hay grandes maestros de estos iluminados, sobre todo hindús, ¿no? Que están hechos una mierda y están Y iluminados. chamanes que comen de todo, ¿no? O sea que, Sí. Sí. ¿sabes? O sea que, y yo a veces la sensación esta que hablaba Toyo de sentirte confiado en que todo realmente está pasando lo que tiene que pasar, ¿no? Y vas viendo cosas externas, ¿no? Y te encuentras con personas que te dicen cosas y que tú tienes la intuición de que eso te lo está diciendo el ser, ¿no? Que te está hablando el ser, te está diciendo, tío, tal. Y a lo mejor estas son personas, pues lo que tú dices, que es que en mi pueblo hay mucha gente muy drogadicta y muy perdida, pero que luego te hablan y te dicen una cosa y tú dices, vale, lo he pillado, ¿no? Que puede ser que no también, ¿eh? Puede ser que yo me esté montando mi paja mental, ¿no? No, yo he funcionado mucho con eso también. O sea, como que cuando tú estás conectado, todo te habla. Y a lo mejor esa persona no sabe lo que te está diciendo, el drogado, por ejemplo, pero te dice algo que tú necesitabas escuchar en ese momento. Sí. ¿Sabes? O sea, cumple su función y él ni se entera a lo mejor de que lo está haciendo. De repente tú estás, yo qué sé, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo hago artesanía, ¿no? Hago las lámparas de calabazas y tal, ¿sabéis, no? Y hago correos, ¿no? Y se me parecen dos personajes, ¿no? Que uno que quiere la seguridad, el otro que dice, podría hacer esto, venta online y tal, y hostia, me dedico a meditar, a hacer mi artesanía y vivo con poco y tal, ¿no? De repente hay una lucha, ¿no? Y de repente estás ahí tirando cartas y te aparece un chico del pueblo y te dice, ¡wow, deja las cartas ya, coño! ¿Sabes? Y tú dices, bueno, ¿sabes? Es decir, que todo te puede hablar y como dices, así, cuando más enraizado estás, más capacidad seguramente tienes para discernir, ¿no? Cuando te está hablando la inconsciencia y cuando te está hablando el camino correcto, ¿no? Sí. Claro, yo en este caso diría cuanto más afinado estás, cuanto más atento estás. Evidentemente. Porque si todo habla, ¿vale? O sea, pero es el mensaje que no es... Yo diría que es el mensaje que no es literal. O sea, no va a venir nadie y te va a decir, tú te tienes que dedicar a esto. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pero en tu día a día vas a empezar a ver a lo mejor mensajes como... Yo qué sé, hostia, pues hazme esto, que es que se te da muy bien. Y no te lo pide una persona, sino te lo piden 15 personas en un mes. Y claro, tú puedes pensar, hostia, pues esto será que se me da bien. O sea, y de ahí, ¿no? A lo mejor puedes ir al planteamiento de un negocio, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Es que es súper interesante. Bueno, en astrología sí lo plantean como un poco el sol y la luna, ¿no? Un poco el sol es tu esencia, lo que tu potencial, y la luna es la seguridad, el instinto, ¿no? Lo que tú, aquello que haces. Y entonces, claro, hay una lucha interna, ¿no? Entonces, más allá de si la astrología es una buena herramienta o científico o lo que sea, ¿no? Pero bueno, son arquetipos universales con los que todos estamos confrontados, trabajando, ¿no? Y es un poco, pues, la manera, ¿no? de sacar conclusiones mentales que te lleven al terreno de
de encontrar las herramientas para poder enraizarte, para poder desarrollar tu potencial, ¿no? Cada uno con su historia, ¿no? Y al final, como conclusión, podríamos decir que toda esa densidad de la que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Que no es nada más que una densidad que se ha ido creando en el universo, que la hemos creado nosotros, no sabemos bien esa densidad cómo se ha creado a nivel inconsciente universal, la hemos creado nosotros, pero bueno, no sabemos bien, ¿no? Pero si nos desprendemos a nivel, dijésemos, general de esa densidad, pues el mundo seguramente iría muy diferente, ¿no? Es decir, seríamos capaces un poco de gobernar más el día a día. Bueno, y así estamos, pues que mucha gente pues con 40 y pico años, 50, aún no saben qué han venido a hacer. Bueno, y yo en parte me incluyo un poco aquí, en este... Sí, hay bueno, otros que tienen suerte, pues, yo qué sé, pues de saberlo a lo mejor a los 20 años, pero... bueno, ¿sabes? Y eso es pues por esa densidad pues de la que tú hablas. Yo lo veo así. Bueno, al final también, si nos fijamos en el momento actual, ¿no? Es decir, al final yo digo, qué locura, o sea, los que una cosa, los que la otra cosa, los que este es el bien y este es el mal y esto no sé, y al final todo me parece que es una imaginación colectiva tan fuerte, ¿no? Lo es. Que dices, hostia, es que nos está gobernando la imaginación colectiva, ¿no? Sí. El miedo colectivo, ¿no? Y lógicamente, pues no sé, el grado de miedo está, ¿no? Siempre, pero bueno. Sí, pero eso no quita que detrás de todo eso haya una verdad. O sea que haya una narrativa que sí que es cierta, que ahora no la vamos a saber completamente. La podemos intuir por dónde van los tiros, pero a lo mejor la verdad, o sea, a lo mejor en unos años sabremos los detalles, pero ahora solo podemos, bueno, esto parece que va para allá, ¿sabes? O sea, pero evidentemente que hay una verdad. Bueno, yo es como lo veo. O sea, yo, por ejemplo, con todo lo ocurrido, he oído, o sea, mucha gente, pues me ha dicho, o sea, con el tema de la pandemia y todo esto, ¿eh? Yo creo que Sí. estabas hablando de esto. Sí, lógicamente. Dice, pero ¿y cómo puedes estar pues tan seguro? Pues es que nunca sabremos, o sea, es muy difícil pues saber pues la verdad. Yo digo, claro que es muy difícil, evidentemente, porque hay un montón de información al que no tenemos acceso. Lo único que podemos ver es intuir qué dirección lleva, hacia dónde van las cosas. Y en base a eso, pues un poco saber pues los pasos que se han dado para llegar hasta ahí, pero los detalles que va. No, está clarísimo hacia dónde va. Sí, pero antes, hace un buen rato ya, Pau, no sé exactamente qué has dicho, pero tiene que ver un poco con esto. Sí. Es que claro, el momento en el que estamos, que parece que todo se desmorona y que parece el fin del mundo, pues nos están vendiendo que es el fin del mundo cada día, Sí, con una cosa, con la otra, ¿no? que no es así. Claro, pero es un poco lo mismo que decía yo de la disolución del ego. O sea, lo que se está muriendo es esta imaginación colectiva que tú estabas diciendo. Eso puede dar pie a que nazca una conciencia pues un poco más despierta, global, de lo que está gobernando ahora. Gobernando no los políticos a todos los niveles, lo que la inconsciencia colectiva que está gobernando ahora, que cambie un poquito. Sí. Porque es como que todo el sistema que se lleva aguantando desde hace tanto tiempo se está cayendo a pedazos. Sí. Y es lo mismo que, porque al final lo colectivo y el individual son reflejos de lo mismo, es fractal también. Entonces es como lo que hablaba antes de cuando tú tienes un ego que se disuelve y no quiere morir y empieza a hacer rabietas, es lo mismo que está haciendo en global el sistema. Se está muriendo y empieza a hacer rabietas porque no quiere perder ese Totalmente. control.
Entonces está manipulando como puede. ¿Y cómo manipula el ego? Con miedo. ¿Cómo nos manipulan el superego a los pequeños egos? Con miedo. Bueno, a ver, Nos los que... lleva cada día Claro. con... O sea, a ver, es que los que han montado todo este circo que hemos pasado, en el fondo están cagados de miedo. Claro, claro. En el fondo están cagados de miedo. ¿Por qué no quieren perder ese control? Porque la gente de cada día se está dando más cuenta de las cosas Bueno, pero Exactamente. a muchos llevémoslo niveles. llevémoslo a nuestro campo, ¿no? Es decir, a ver, individualmente, o sea, eso está muy bien, ¿no? Pero individualmente, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si ellos están giñados por perder el control, nosotros también estamos giñados Exactamente. por nosotros tener el Exactamente. control de nuestra vida, ¿no? Sí. Y es decir, el trabajo fuerte aquí, verdadero, real, porque, como decía este señor que hizo el curso este fin de semana, decía, es que la vida humana, si no sabes lo que has venido aquí, tu vida es cero. Es decir, no va a valer cero, va a valer cero, ¿no? Y lo recalcaba mucho y yo pensaba, hostia, me está pegando una hostia este tío, porque claro, realmente, ¿qué has hecho, no? Si no ha tenido sentido, ¿qué has hecho? Sí, Sí. pero claro, eso depende de en qué nivel estemos hablando, porque realmente no hay nada tan importante tampoco. O sea, yo así como lo veo ahora, que he pasado por todas esas fases y sí que me gano la vida con lo que me gusta y todo eso dentro Ujú. de cierto nivel, todo tiene un sentido y está guay, pero luego en última instancia todo es solo una gota de agua que ha salido del océano y volverá a entrar en el océano. Esa gota de agua puede aportar al océano más o menos, pero tampoco es tan importante. Así No. como lo veo yo ahora, que eso a la gente le peta la cabeza. Sí, tienes tú que tener un propósito de vida y guay y hacerlo y tal, porque es lo natural, es lo natural de estar vivo en este plano existencial. Pero en un plano global, visto ya desde la perspectiva global del ser, tampoco es tan importante. Si trabajas en correos, o si haces artes marciales, o si eres un vagabundo, o si eres Sí, un yonki. O sea, realmente no es tan importante. Pero sí, yo creo que lo único importante es el nivel de conciencia, el nivel de presencia en el que tú vivas lo que sea que estés viviendo. Porque eso es lo que aporta a la conciencia, al ser. Hmm. O sea, cuanto más plenamente tú vivas tu presente, sea cual sea, eso es lo sí, que yo creo que para eso el ser se encapsula en seres individuales para, sí, no sé muy bien cómo explicarlo, hasta ahí he llegado yo en bueno, mi a mí se me vuela la conocimiento. cabeza porque yo hasta hace poco, cuando empecé a investigar hace ya 10 años o 15, ¿no? Todo el tema de la religión, de los demonios, de no sé qué, y yo decía, esto es una locura, pero claro, ¿cómo puede ser que la humanidad haya estado gobernada por esta locura durante Ya, tantos años, ¿no? sí, sí, Pues voy a investigarlo, ¿no? Porque no puedo decir, ah, eso es un cuento y no me expliques historias. Bueno, ya. voy a mirar, ¿no? Ujú, Y luego después de 15 años te digo que estoy en el mismo sitio, pero claro, flipando, porque claro, toda esa densidad oscura, ¿vale? Te lo han arquetípicamente dicho como el demonio, como el diablo, ya, como la dualidad, ya. como esa ilusión mental, como esa imaginación que nos lleva a lo chungo, ¿no? Pero existe Sí, realmente, ¿no? sí. Claro, Y claro, entonces dices, ostras, ¿no? Yo era súper feliz y ahora me doy cuenta de que, bueno, de que hay un sentido profundo, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? sí, Estamos en un momento en el que todo esto se palpa. Bueno, a lo mejor nosotros lo palpamos porque estamos muy metidos dentro de este ambiente. Igual hay mucha gente que no palpa eso, ¿no? mm, Pero sí que palpan, que es lo que decíamos, este final de ciclo, ¿no? Esta ya, dijésemos, esto ya no tiene mm,
más, no hay más, ¿no? Es como... Claro, Bueno, luego están... Es como... Yo tengo un A mí me huerto gusta y... mucho la peli de Matrix, ¿no? Que siempre hace como... Habla de todo esto. La primera, la Matrix 1, la primera que salió, tiene muchas metáforas que sirven para explicar estas cosas. ujú, Y claro, porque están los que montan Matrix, que tienen un porqué, ¿no? Que es chuparle la energía a los humanos. Pero luego hay humanos que consiguen salir de Matrix, que sería como despertar, Sí, pero dicen, hostia, no, yo quiero volver a como estaba, que estaba mejor. Y sí, estos sí, son sí, los el que que se come el el bistec, sistema se ¿eh? está desmoronando, pero en vez de querer cambiar, están haciendo todo lo posible para que vuelva a ser como antes. Lo cual a mí me parece más chungo todavía, porque es que precisamente como estábamos antes es lo que ha llevado a como estamos ahora. Y yo quiero ujú. volver a tener la seguridad de, yo que sé, hace 20 años que todo el mundo tenía hipotecas y casas Eso y... es doblemente no, yo creo que no es Claro, posible, pero... porque en el momento que haces consciente lo que era inconsciente, si sigues en lo inconsciente, te duele el doble, o sea, Claro, te presiona mucho más. y así está la gente. Eh, y, Claro. y- y- y yo es como me siento ahora, ¿no? Es decir, claro, eres consciente de tu inconsciencia y tienes que moverte. Mm. La vocecita interna, hay algo que está ahí cada vez más run, run, re, Sí, sí. apretando un poquito, ¿no? Sí, sí. Mirándote los límites, ¿no? Porque tampoco te vayas abajo, ¿no? Pero aprieta, ¿no? Mm. No sé cómo lo Mm. vivís vosotros. Bueno, yo personalmente, yo lo que veo es que con todo lo que ha pasado, y aún queda, o sea, y aún queda tiempo, se van a, o sea, muchas creencias completamente instauradas en el inconsciente colectivo se van a caer. Mm. Muchas. Y claro, tú piensas que hay gente que tenía montadas sus vidas en base a estas cosas. Tú imagínate si les tiras todo esto por el suelo, ¿sabes? Los psicólogos se van a forrar, yo pienso. Bueno, ya se están forrando Ya algunos se que... están forrando. Sí, sí, sí. Sí, Sí, sí. sí, 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 sí. Claro, porque en última instancia, si la vida nos da una torta grande a alguno de nosotros tres, ¿no? Sí, Seguramente será para tomar ya ese aquello de, hostia, lo sé, pero no sé, todavía no, es que lo sé, ¡pam! Te la meto para que entres, ¿no? Sí. sí. Y al final es un poco esto, ¿no? Pues es como que, ostras, no, pues, el límite ese, ¿no? De no sabes cuándo entrar ahí. Mm. Sí, o sea, yo lo veo como la caída de un montón de estructuras que precisamente han sido creadas para modificar la naturaleza, ¿vale? Porque hay todo un montaje yo veo todo un entramado ideológico y de 50.000 historias que lo único que hace es enturbiar pues la naturaleza. Entonces, tú a la gente quítale eso para, o sea, pero a la gente, bueno, al que quiera escuchar y al que quiera ver, ¿vale? Y sin todo eso, yo pienso que tiene que ser más fácil uh, empezar a estar en paz. Y punto. Digámoslo así, empezar a estar en paz con uno mismo y en coherencia. Así lo veo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Pau, por acompañarnos estas casi 2 horas, creo. Ha sido súper interesante tu aportación y seguro que te vamos a requerir para futuras ediciones. Sí, sí. Pues Y un placer estar con vosotros, compartir y, bueno, afianzar, ¿no? sí, Trabajar la sí, sí, sí. confianza a través de compartir, ¿no? Que Sí, Claro. sí. Sí, es el trabajo. sí, 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 sí. Compartir, bueno, compartir este tipo de cosas que se mueven en este nivel. ¿Eh? Y bueno, y a todos los que nos veis, pues solo deciros que pues encantados de que nos veáis y nos vemos en el próximo vídeo, comiéndonos más el coco y con más historias. Un Muy saludo bien. y
Hasta la próxima.